¿Te ha pasado que recibes dinero y antes de poder sentir paz ya parece estar desapareciendo? Quieres ordenarte, quieres avanzar, quieres dejar de vivir apagando incendios, pero algo dentro de ti vuelve a gastar, a postergar, a evitar mirar los números. Y no siempre es flojera, ni incapacidad, ni mala suerte. Muchas veces es una mente entrenada para sobrevivir en la presión. En este audiolibro de William Walker Atkinson vas a entender cómo usar tu poder mental para dejar de perder dinero desde la raíz. Usa el poder mental para dejar de perder dinero. El dinero no se va de tus manos el día que pagas algo, se empieza a ir mucho antes, cuando aceptas vivir sin mirar, sin contar, sin decidir, sin admitir que una parte de ti prefiere la ansiedad conocida antes que la responsabilidad incómoda. Hay personas que pierden dinero con la cartera cerrada, sentadas en silencio, mirando el techo, pensando en todo lo que deberían hacer y posponiendo la única conversación que podría salvarlas, la conversación brutal con sus propios hábitos. Nadie se arruina solamente por comprar algo. Nadie se rompe económicamente solo por una mala racha. La ruina más peligrosa casi siempre empieza como una pequeña traición privada. No revisar la cuenta porque da angustia, no responder ese mensaje porque da vergüenza, no cobrar lo que corresponde porque incomoda, no decir que no porque se teme perder amor, no estudiar el precio real de una decisión porque una ilusión rápida resulta más dulce que una verdad seca. Ahí se abre la fuga, ahí empieza el goteo, no suena como tragedia. Suena como, después miro, mañana organizo, esta vez no pasa nada, yo me lo merezco, cuando gane más lo arreglo, Dios proveerá, el universo se encargará, la vida no puede ser solo trabajar. Y claro que la vida no puede ser solo trabajar, pero tampoco puede ser una ceremonia diaria de autoengaño donde uno le pone perfume espiritual a la indisciplina y la llama confianza. William Walker Atkinson entendía algo que hoy muchos repiten sin comprender. El pensamiento tiene fuerza, sí, pero no como adorno, no como frase para poner en una imagen bonita, no como excusa para esperar sentado mientras la vida hace lo que a uno le corresponde hacer. El pensamiento tiene fuerza porque dirige la atención, y la atención dirige la conducta, y la conducta, repetida durante semanas, meses y años, termina construyendo una biografía. Por eso una persona puede ganar más y seguir perdiendo más, porque el problema nunca fue solamente el ingreso, fue el patrón interior que decide qué hacer con lo que llega. Fue esa parte escondida que no sabe sostener, que no sabe administrar, que no sabe quedarse quieta cuando algo empieza a mejorar. Hay gente que cuando recibe dinero siente alivio, pero no siente dirección. Respira por 2 días, se relaja por una semana, se compra una promesa, ayuda a alguien que ni siquiera se ayuda a sí mismo, tapa un hueco, abre otro, se da un gusto, se justifica y al final vuelve al mismo lugar con una frase amarga en la boca. El dinero no me rinde. Pero el dinero sí habló. Lo que pasa es que habló en el idioma exacto de tus costumbres, mostró tus prioridades sin maquillaje, mostró qué emoción manda cuando nadie te mira, mostró cuánto vale tu palabra cuando te prometes orden y rompes el pacto a la primera incomodidad. No es castigo, es espejo. Y un espejo no necesita odiarte para mostrarte la cara cansada que llevas años evitando. El poder mental, si se entiende con seriedad, no empieza imaginando billetes ni repitiendo abundancia mientras se ignoran deudas. Empieza cuando una persona se sienta frente a sus números, como quien se sienta frente a un diagnóstico que ya sospechaba pero no quería confirmar. Empieza cuando deja de actuar como víctima de sus impulsos y empieza a reconocer que cada gasto innecesario tiene una historia emocional debajo. Algunos compran para no sentirse atrasados, otros gastan para demostrar que ya no son aquellos niños que vieron escasez en la mesa. Otros invitan, prestan, regalan, pagan, sostienen y rescatan porque confunden generosidad con miedo al abandono. Otros pierden dinero porque no soportan verse pequeños, entonces compran una imagen, una apariencia, una versión de sí mismos que todavía no han construido con hechos. Otros se endeudan no por ambición sino por tristeza, no por necesidad sino por cansancio. No por falta de inteligencia, sino por hambre de una sensación inmediata que les diga por unas horas, todavía puedo. Y ahí está la trampa más fina. Muchas pérdidas económicas no nacen en el banco, nacen en un estado emocional no gobernado. El bolsillo termina pagando una guerra que ocurrió en la infancia, en una humillación vieja, en una comparación silenciosa, en una noche donde alguien se sintió menos y prometió que algún día nadie volvería a verlo así.
Pero el problema es que ese algún día llegó y en vez de construir libertad, construyó una vitrina. En vez de sanar su relación con el valor, empezó a comprar señales de valor. En vez de aprender a poseerse, quiso impresionar. Y quien vive para impresionar, termina trabajando para sostener una mentira que cada mes cobra intereses. Atkinson hablaba de voluntad, concentración y dominio interno porque sabía que una mente dispersa es una casa con todas las puertas abiertas. Entra cualquier deseo, cualquier miedo, cualquier voz ajena, cualquier publicidad, cualquier culpa, cualquier comparación. Entra la urgencia del vecino, la presión de la familia, el capricho del momento, el aprovecha ahora, el te lo mereces, el después vemos. Y cuando todo entra, algo siempre se lleva a algo. Una persona sin dirección mental no necesita enemigos financieros, se basta con sus propias contradicciones. Quiere ahorrar, pero necesita calmarse comprando. Quiere progresar, pero le da pereza aprender. Quiere paz, pero no quiere disciplina. Quiere independencia, pero sigue diciendo sí a demandas que lo exprimen. Quiere multiplicar, pero no sabe conservar. Quiere que la vida cambie, pero defiende con uñas y dientes las costumbres que lo mantienen igual. Y aquí hay que decirlo sin ternura falsa, perder dinero repetidamente no siempre es mala suerte. Muchas veces es una lealtad inconsciente a una identidad vieja. Una parte de la persona no sabe quién sería si dejara de estar en apuros. No sabría de qué hablar, a quién culpar, qué drama contar, qué urgencia usar para sentirse viva. La escasez, cuando se repite durante años, deja de ser solo una condición y se convierte en un clima interno. Uno aprende a moverse dentro de ella, aprende a justificarla, aprende a pedir desde ella, aprende a recibir atención desde ella, aprende incluso a sentir una extraña comodidad en el desastre, porque el desastre ya tiene rutas conocidas. El orden, en cambio, exige otra versión de uno, una versión que anota, que responde, que cobra, que cancela, que espera, que aprende, que no se esconde, que no se premia por sufrir, que no confunde cansancio con derecho a romper su propio plan. Esa versión no nace de una emoción bonita, nace de una decisión repetida cuando no hay aplausos. La mente, cuando no se entrena, busca alivio, cuando se entrena, busca consecuencia. Y la diferencia entre alivio y consecuencia puede definir una vida entera. El alivio compra para calmar, la consecuencia espera para fortalecer. El alivio presta para evitar una conversación difícil. La consecuencia ayuda sin destruirse. El alivio acepta cualquier negocio porque quiere salir rápido. La consecuencia revisa, pregunta, estudia, desconfía de la prisa. El alivio se enamora de oportunidades que prometen salvarlo. La consecuencia construye capacidades para no necesitar salvadores. El alivio dice, cuando tenga más seré ordenado. La consecuencia entiende que el orden no llega después del dinero. El orden es una de las condiciones que permite sostenerlo. Porque si una persona no puede gobernar 10, va a sufrir con 100. Si no puede respetar un presupuesto pequeño, un ingreso grande solo le dará más espacio para ampliar su desorden. La riqueza, vista con profundidad, no es solamente acumulación, es capacidad de permanencia. Es poder conservar sin volverse avaro, gastar sin volverse esclavo, dar sin romperse, invertir sin fantasear, disfrutar sin anestesiarse. Y eso exige una clase de fuerza que no se ve en redes, no se presume en una foto, no se grita en una conversación. Es la fuerza de cerrar una aplicación cuando el impulso pide comprar. Es la fuerza de mirar una deuda sin insultarse, pero sin mentirse. Es la fuerza de decir no puedo ahora, sin sentir que la dignidad se cae al suelo. Es la fuerza de vivir una temporada por debajo del ego para vivir más adelante por encima de la necesidad. A veces la persona no pierde dinero por falta de planes. Pierde porque su orgullo no tolera la humildad temporal. Le duele parecer austera. Le duele no estar al ritmo de otros. Le duele admitir que no puede hacer lo que antes hacía. Entonces sigue actuando como si todo estuviera bien mientras por dentro se parte. Paga cenas que no puede pagar. Acepta cuotas que lo ahogan. Compra objetos que envejecen antes de terminar de pagarlos. Sostiene una apariencia que no le da paz ni respeto verdadero. Y lo más cruel es que nadie se impresiona tanto como él cree. La mayoría está demasiado ocupada intentando sostener su propia máscara. La persona se endeuda para ser vista por gente que apenas la mira. Se sacrifica para pertenecer a conversaciones que no le alimentan el carácter. Cambia libertad futura por aprobación momentánea y luego, cuando llega la noche, cuando la pantalla se apaga,
Cuando el ruido baja, vuelve esa presión en el pecho, ese cálculo mental repetido, esa sensación de estar viviendo por encima de una grieta. Ahí no sirve repetir frases de prosperidad como si fueran vendas. Ahí se necesita una intervención de carácter, se necesita recuperar mando, mando sobre la atención, mando sobre la palabra, mando sobre la reacción. Mando sobre la mano que quiere pagar antes de pensar, mando sobre la boca que promete antes de calcular. Mando sobre el corazón que quiere ayudar a todos para no sentirse malo. Mando sobre la vergüenza que prefiere esconder una deuda antes que negociar. Mando sobre esa fantasía de que algo externo vendrá a ordenar lo que uno no quiere ordenar. El poder mental no es negar la realidad, es elegir qué realidad vas a alimentar con tus actos. Hay una diferencia enorme entre visualizar un futuro mejor y usar el futuro como escondite. Visualizar con seriedad es ver una dirección y luego someter la conducta a esa dirección. Fantasear es ver una escena hermosa y seguir viviendo como alguien que no tiene ningún compromiso con ella. Por eso tanta gente se cansa de los métodos, de los libros, de las afirmaciones, de las promesas. No porque todo sea falso, sino porque la persona intenta usar herramientas profundas sin abandonar costumbres superficiales. Quiere atraer, pero no quiere revisar. Quiere decretar, pero no quiere organizar. Quiere recibir, pero no quiere volverse recipiente. Quiere resultados de alguien nuevo con el calendario de alguien viejo. Y la vida, aunque sea generosa, no es tonta. Tarde o temprano te devuelve el promedio de tus actos, no el tamaño de tus intenciones. Una persona puede tener una intención hermosa y un comportamiento ruinoso. Puede querer paz y seguir alimentando caos. Puede amar a su familia y aún así destruir su estabilidad por no poner límites. Puede soñar con libertad y seguir entregando su salario a impulsos pequeños. Puede tener fe y al mismo tiempo actuar con negligencia. La fe no reemplaza la administración, la ilumina. La confianza no sustituye la responsabilidad, la sostiene. La espiritualidad práctica no consiste en mirar al cielo para evitar una hoja de cálculo, sino en llevar presencia, honestidad y firmeza a las áreas que más vergüenza producen. En ese sentido, revisar tus finanzas puede ser un acto profundamente espiritual porque te obliga a dejar de vivir dividido, te obliga a mirar dónde dices una cosa y haces otra, te obliga a reconocer qué precio tiene tu falta de límites, te obliga a ver a quién estás queriendo salvar para no salvarte a ti, te obliga a admitir que el caos no siempre llegó de afuera. A veces tú lo invitaste con un sí cobarde, con un me lo merezco mal entendido, con una compra que buscaba consuelo, con una firma que hiciste por prisa, con una deuda que aceptaste para no parecer menos. Y aún así, esa verdad no tiene que destruirte, puede devolverte el centro, porque hay una dignidad enorme en el momento en que alguien deja de culpar a todo el mundo y dice, esto empezó a cambiar en mí. No como castigo, no como látigo, como soberanía. El que se culpa se paraliza, el que se responsabiliza se mueve. La culpa dice, soy un desastre. La responsabilidad dice, este patrón ya no manda. La culpa se hunde en el pasado. La responsabilidad abre una libreta, toma un lápiz y empieza. Parece simple, casi pequeño, pero hay momentos en los que una libreta puede ser más revolucionaria que 1000 discursos. Escribir lo que entra y lo que sale, nombrar las deudas, ordenar prioridades, ver qué gastos son hambre emocional disfrazada, ver qué pagos sostienen comodidad y cuáles sostienen apariencia, ver cuánta energía se va en mantener relaciones donde el dinero se volvió prueba de amor, ver cuántas veces se dice no tengo después de haber dicho sí a cosas que no eran necesarias. Esa observación, hecha sin dramatismo y sin evasión, empieza a recuperar fuerza. Atkinson insistía en la concentración porque una idea sostenida con firmeza reorganiza el individuo. Pero concentración no es tensar la frente y repetir una palabra. Concentración es regresar una y otra vez al propósito elegido aunque el entorno ofrezca distracción. Es no negociar con cada emoción del día. Es no permitir que un mal momento tome decisiones permanentes. Es mirar el dinero no como Dios, no como enemigo, no como vergüenza, sino como una forma de energía práctica que revela disciplina, intercambio, servicio, orden, visión y merecimiento trabajado. La persona que pierde dinero suele tener una relación infantil con él. Lo quiere cuando falta, lo desprecia cuando se habla de controlarlo, lo idealiza cuando sueña, lo maltrata cuando llega, lo culpa cuando se va. Madurar financieramente es dejar de actuar como si el dinero fuera un padre ausente que debe venir a reparar la infancia, es convertirlo en una herramienta adulta, y una herramienta adulta exige manos adultas,
manos que no tiemblen por cada deseo, manos que no firmen desde el pánico, manos que sepan esperar, manos que sepan construir, manos que sepan cerrar. Hay una escena que se repite más de lo que nadie admite. Una persona recibe un pago, quizá no enorme, pero suficiente para ordenar por unas horas siente esperanza. Se promete que esta vez sí, paga una parte, aparta algo, piensa en ahorrar, incluso siente orgullo, pero luego aparece una incomodidad, un cansancio, una invitación, una presión, un familiar con urgencia, un anuncio irresistible, una tristeza sin nombre, y el plan empieza a doblarse, no se rompe de golpe, se va doblando con argumentos, solo esta vez. Después lo repongo, no puedo ser tacaño, la vida también es disfrutar, me da pena decir que no, me lo gané, no quiero pensar en eso ahora. Al final el dinero desaparece, pero lo más grave no es el dinero, lo más grave es que la persona vuelve a desconfiar de sí misma. Cada promesa rota erosiona la autoestima de una forma silenciosa. No es solamente que falte dinero, es que empieza a faltar respeto propio. Y cuando alguien deja de creer en su palabra, todo se vuelve más difícil. Por eso recuperar tu economía también es recuperar la confianza en ti. No se trata de volverse perfecto, se trata de demostrarte que puedes obedecer una decisión tomada en un momento de claridad, aunque después llegue un momento de ansiedad. Esa es una victoria íntima. Nadie la aplaude, pero cambia el rostro, cambia la postura, cambia la forma de caminar, porque el ser humano no se fortalece solo cuando gana mucho, se fortalece cuando deja de traicionarse en lo pequeño. Una compra evitada puede parecer nada, pero a veces es una declaración: ya no vendo mi futuro por 5 minutos de alivio. Un límite dicho a tiempo puede parecer frío, pero a veces es amor con columna vertebral. Un presupuesto respetado puede parecer aburrido, pero a veces es el primer ladrillo de una vida que deja de vivir pidiendo permiso al caos. Hay que hablar también de la culpa de prosperar, porque no todos pierden dinero por desorden. Algunos lo pierden porque en el fondo sienten que conservarlo los separa de los suyos. Crecieron oyendo que el que tiene es malo, que el dinero cambia a la gente, que querer más es ambición sucia, que cobrar bien es abuso, que vivir mejor es olvidar de dónde se viene. Entonces, cada vez que avanzan, algo en ellos busca compensar, regalan de más, se sabotean, no suben sus precios, aceptan menos, sienten vergüenza de estar mejor, se rodean de personas que les recuerdan que no deben crecer demasiado, y si crecen, se disculpan, como si mejorar fuera una ofensa, como si salir de la escasez fuera una traición, pero nadie sana una historia familiar repitiéndola con más educación, nadie honra a sus padres heredando sus límites, nadie ayuda a los suyos destruyendo su propia posibilidad. La verdadera lealtad no es quedarse pequeño para que otros no se incomoden, la verdadera lealtad es convertir lo aprendido en una vida más consciente. Si alguien sufrió por falta de recursos, tu desorden no lo honra. Si alguien trabajó hasta romperse, tu culpa no lo honra. Si alguien nunca pudo elegir, tu incapacidad de sostener lo que ganas no lo honra. Honrar también puede ser aprender, organizar, crecer, cobrar con dignidad, administrar con respeto, dar desde la abundancia real y no desde la necesidad de ser aprobado. Hay gente que necesita escuchar esto con dureza. No eres más noble por estar siempre en apuros. No eres más espiritual por ignorar el dinero. No eres más humilde por no saber cobrar. No eres mejor persona por dejar que otros crucen tus límites económicos. El sacrificio sin conciencia no es virtud, es fuga con nombre bonito. Y cuando uno vive fugándose, tarde o temprano la vida lo detiene. Lo detiene con una deuda, con una cuenta vencida, con una oportunidad perdida, con una conversación humillante, con una noche sin sueño, con el cansancio de fingir que todo está bajo control. Ese momento puede ser una condena o una puerta. Depende de lo que hagas con él. Si lo usas para insultarte, volverás a esconderte. Si lo usas para despertar responsabilidad, puede convertirse en el punto exacto donde el patrón empezó a morir. El patrón no muere con emoción, muere con repetición contraria. Si antes evitabas mirar, miras. Si antes gastabas por impulso, esperas 24 horas. Si antes prestabas por culpa, preguntas: ¿puedo ayudar sin dañarme? Si antes cobrabas con pena, cobras con claridad. Si antes te justificabas, registras. Si antes soñabas sin ejecutar, eliges una acción diaria. No grandiosa, diaria, porque la mente se reeduca con evidencia. No basta decir soy ordenado. Hay que darle al sistema nervioso la experiencia de verte actuando con orden. No basta decir merezco más. Hay que dejar de aceptar tratos que confirman menos.
No basta decir atraigo prosperidad, hay que convertirse en alguien que no la espanta con imprudencia. El poder mental aplicado al dinero exige 3 actos que parecen simples, pero son profundos: atención, dirección y obediencia. Atención para ver sin mentirte. Dirección para decidir hacia dónde va tu energía económica. Obediencia para cumplir cuando el impulso quiera gobernar. Esa palabra, obediencia, molesta a quienes confunden libertad con hacer lo que se les antoja. Pero la libertad real casi siempre nace de obedecer algo más alto que el antojo. El atleta obedece un entrenamiento para que el cuerpo responda. El artista obedece una práctica para que el talento no se pudra. El empresario obedece números, tiempos, acuerdos, clientes, procesos. El hombre que quiere dejar de perder dinero tiene que obedecer una visión más amplia que su ansiedad del día. No se trata de vivir rígido, se trata de no ser secuestrado por cada estímulo. Hay una pobreza que no está en la cuenta, sino en la incapacidad de sostener una decisión. Hay una riqueza que empieza antes del primer gran ingreso. Empieza cuando la persona deja de estar disponible para cualquier impulso. Uno se vuelve rico en dominio antes de volverse rico en cifras. Y sin ese dominio, las cifras son visitantes. Llegan, se sientan un rato y se van por la misma puerta por donde entraron. A veces incluso se van dejando más deuda que antes. Por eso el tema no es solo ganar. El tema es convertirse en alguien capaz de contener lo que pide. Hay personas que quieren más dinero con el mismo carácter financiero que destruyó lo poco. Quieren que la vida les entregue más agua, pero siguen cargando un recipiente roto. Reparar el recipiente es menos emocionante que pedir milagros, pero es más honesto. Reparar el recipiente es aprender a decir no, es no mezclar dinero con necesidad de pertenecer, es no comprar cuando estás triste, es no invertir en lo que no entiendes solo porque alguien habló con seguridad. Es no creer en ganancias rápidas que apelan a tu desesperación. Es no usar tarjetas como anestesia. Es no llamar ayuda a permitir que alguien viva de tu incapacidad de poner límites. Es no esperar a estar destruido para revisar tus cuentas. Es no seguir pagando con tu paz la comodidad de otros. También es dejar de despreciar los pasos pequeños. La persona desesperada quiere un giro espectacular porque le avergüenza el proceso. Quiere pagar todo de golpe, ganar todo de golpe, cambiar todo de golpe, pero esa misma necesidad de rapidez suele meterla en peores decisiones. La prisa financiera es una puerta abierta para la manipulación. Cuando alguien está desesperado, cualquier promesa con brillo le parece señal, se vuelve vulnerable al negocio dudoso, al préstamo fácil, al curso milagroso, al socio improvisado, a la apuesta emocional, a la inversión que no entiende, al gasto que se recupera después. La serenidad protege, la pausa protege, la pregunta protege. La persona que ha recuperado mando interno no corre detrás de cada oportunidad. Primero mira si esa oportunidad respeta su visión, sus números, su etapa, sus valores, porque no todo lo que promete crecimiento conviene. Algunas oportunidades son disfraces elegantes de la misma ansiedad de siempre, y si no has entrenado tu atención confundirás movimiento con avance. Hay gente moviéndose todo el día hacia ninguna parte. Trabaja, corre, responde, vende, compra, presta, paga, se endeuda, promete, se agota, vuelve a empezar. Vive ocupada, pero no dirigida. La ocupación sin dirección es otra forma de pérdida. También se pierde dinero por no pensar estratégicamente, por no detenerse, por no revisar qué actividad produce y cuál solo consume energía, por no distinguir entre ingreso, utilidad y apariencia de éxito, por no entender que vender mucho no significa ganar bien, por no calcular el costo emocional de aceptar clientes, trabajos o compromisos que drenan más de lo que pagan. El poder mental no es solo positivismo, es claridad estratégica. Es aprender a ver causa y efecto en la propia vida. Es preguntarse con honestidad ¿qué conducta mía está financiando este problema? Esa pregunta duele porque quita teatro. Ya no permite decir solamente la economía, la gente, mi familia, mi mala suerte, mi pasado. Todo eso puede influir, sí, pero hay una zona donde todavía decides. Pequeña quizá, limitada quizá, pero real. Y la vida cambia cuando dejas de hipnotizarte con lo que no controlas y empiezas a gobernar lo que sí. Ahí Atkinson se vuelve útil de verdad, no como estatua de pensamiento mágico, sino como recordatorio de que la mente humana dirigida con firmeza puede dejar de ser fábrica de excusas y convertirse en instrumento de construcción. Dirigir la mente es elegir qué pensamientos merecen residencia y cuáles solo están pidiendo destruir el día. No todo pensamiento merece obediencia. Algunos pensamientos son voces viejas con ropa nueva. No vas a poder, eso es para otros.
Ya le embarraste, date un gusto, igual nunca sales de esto. No cobres tanto. Ayuda, si no te van a rechazar. Compra, para eso trabajas. Firma, no pierdas la oportunidad. La persona entrenada no pelea con cada voz, la observa y decide. Ahí aparece una distancia sagrada entre impulso y acción. En esa distancia nace el cambio. Antes la emoción mandaba y el cuerpo obedecía. Ahora aparece un segundo de conciencia, un segundo donde puedes respirar y preguntar, ¿esto me acerca o me aleja? Parece poco, es enorme. Una vida puede desviarse por segundos repetidos, el segundo antes de comprar, el segundo antes de responder sí, el segundo antes de firmar, el segundo antes de prestar, el segundo antes de abandonar el plan, el segundo antes de esconder la cuenta. Recuperar ese segundo es recuperar territorio. Y al principio cuesta, porque el viejo patrón no se irá con educación. Va a protestar, va a buscar argumentos, va a decir que te estás volviendo duro, aburrido, egoísta, desconfiado, va a recordarte el placer rápido, va a usar culpa, va a usar cansancio, va a usar frases espirituales, va a usar incluso tu historia personal para convencerte de que no puedes. Pero tú no necesitas discutir con el patrón, necesitas dejar de alimentarlo. Cada vez que actúas diferente, aunque sea con miedo, le quitas autoridad. Cada vez que eliges orden, lo debilitas. Cada vez que sostienes un límite, lo contradices. Cada vez que revisas tus números, enciendes una luz en una habitación que llevaba años oliendo a encierro. No esperes sentirte poderoso para actuar con poder. Muchas veces, primero actúas con temblor y la fuerza llega después. Primero dices no con la voz insegura y la dignidad llega después. Primero cobras con incomodidad y el respeto llega después. Primero ahorras poco y la confianza llega después. Primero miras el desastre y la calma llega después. La mente aprende por experiencia, no solo por promesa. Dale experiencias nuevas y empezará a creer en una identidad nueva. Pero hay que sostenerlas. El error de muchos es querer sentir inspiración todos los días. Nadie serio vive así. Habrá días planos, días torpes, días donde el progreso parezca ridículo, días donde una urgencia real obligue a reajustar, días donde te equivocarás otra vez. El cambio no exige pureza, exige regreso. Regresar al plan, regresar a la libreta, regresar al límite, regresar a la pregunta, regresar a la visión, regresar sin convertir una caída en identidad, porque perder dinero una vez puede ser un error, convertirlo en destino es una decisión repetida. Y dejar de perderlo no significa volverse obsesivo, significa volverse presente, presente para reconocer que cada moneda representa tiempo de vida, energía corporal, horas que no vuelven, creatividad entregada, atención invertida. Gastar sin conciencia es tratar tu vida como si fuera desechable, no porque no debas disfrutar, sino porque el disfrute que destruye tu paz no es disfrute, es anestesia con recibo. El verdadero placer no deja una resaca de ansiedad. La verdadera generosidad no deja resentimiento. La verdadera inversión no necesita que ignores tus dudas. La verdadera abundancia no te pide fingir. Y la verdadera fuerza mental no consiste en no desear, sino en saber qué deseos merecen pasar al acto. Hay deseos que son niños llorando dentro de uno. Piden ahora, gritan ahora, exigen ahora. Si les entregas el volante, chocan. Tu tarea no es odiarlos, es educarlos. Decirles, te escucho, pero no mandas. Esa frase interna puede salvarte más dinero que cualquier técnica. Te escucho, pero no mandas. Al deseo de impresionar, a la culpa de decir no, a la prisa por recuperar, al miedo de perder una oportunidad, a la vergüenza de cobrar, a la tristeza que quiere comprar consuelo, al orgullo que no quiere ajustar el estilo de vida, a la fantasía de que un golpe de suerte reemplazará una estructura. Te escucho, pero no mandas. Eso es poder mental en la vida diaria. No una nube mística, no un discurso inflado, una autoridad íntima que se ejerce en decisiones concretas. El dinero deja de perderse cuando la persona deja de perderse a sí misma en cada emoción, cuando ya no se abandona para agradar, cuando ya no se vende por estatus, cuando ya no se castiga por venir de poco, cuando ya no usa sus ingresos como calmante, cuando ya no confunde fe con pasividad ni humildad con pequeñez, cuando aprende a recibir sin culpa y a administrar sin miedo, cuando entiende que ser bueno no significa ser disponible para el abuso, cuando acepta que el progreso pide una etapa de silencio, de ajuste, de concentración, de menos espectáculo y más raíz. Tal vez durante un tiempo nadie note tu cambio. Mejor.
Hay cambios que necesitan anonimato para hacerse fuertes. No anuncies todo, no expliques todo, no pidas permiso para ordenar tu vida. Empieza a moverte distinto, revisa antes de gastar, cobra antes de resentirte, ahorra antes de celebrar, aprende antes de invertir, descansa antes de comprar por cansancio. Ora, si oras, pero luego actúa con coherencia. Visualiza, si visualizas, pero luego honra la imagen con conducta. Habla de abundancia, si esa palabra te sirve, pero no la uses para tapar negligencia. La prosperidad sin carácter se vuelve ruido. La prosperidad con carácter se vuelve paz. Y quizá eso es lo que realmente buscabas desde el principio. No montañas de billetes para presumir, sino la sensación de no estar huyendo, no tener que inventar excusas, no vivir con el estómago apretado, no depender de la aprobación de quien te pide más de lo que puedes dar, no sentir vergüenza al abrir una cuenta, no odiarte cada vez que llega el final del mes, no mirar tu vida como si siempre estuvieras empezando desde cero. Hay una forma de riqueza que empieza cuando vuelves a confiar en tu propia dirección, cuando sabes que, aunque falte camino, ya no estás actuando contra ti, cuando el dinero que llega encuentra una casa interna más limpia, cuando cada pago tiene intención, cuando cada no protege una visión, cuando cada sí nace de libertad y no de culpa, cuando cada decisión económica deja de ser un reflejo automático y se convierte en una elección consciente. Ahí la persona deja de ser una fuga abierta. Ahí empieza a retener energía. Ahí empieza a ver oportunidades que antes no veía, no porque el mundo haya cambiado mágicamente, sino porque ya no está mirando desde el pánico. El pánico estrecha, la claridad amplía, el desorden ensordece, el orden permite escuchar, y cuando escuchas mejor, eliges mejor. Cuando eliges mejor, pierdes menos. Cuando pierdes menos, respiras más. Cuando respiras más, construyes. No hay milagro más subestimado que una persona que empieza a cumplir lo que se prometió en secreto. Desde afuera parece simple. Por dentro es una revolución, porque esa persona está rompiendo contratos antiguos con la culpa, con la prisa, con la apariencia, con la resignación, con la comodidad triste de decir yo soy así. No, no eres solo así. Eres también lo que entrenas. Eres también lo que corriges. Eres también lo que decides sostener cuando nadie te obliga. Eres también la nueva evidencia que empiezas a darte. Y si durante años entrenaste pérdida, fuga, evasión y ansiedad, también puedes entrenar conservación, presencia, límite y dirección. No con odio hacia tu pasado, sino con una firmeza que ya no pide disculpas por querer vivir mejor. Mira tus manos. Con esas mismas manos que pagaron impulsos, puedes escribir un plan. Con esas mismas manos que firmaron desde el miedo, puedes cerrar una puerta. Con esas mismas manos que dieron de más para ser querido, puedes aprender a dar sin abandonarte. Con esas mismas manos que escondieron recibos, puedes ordenar papeles, abrir cuentas, sumar, restar, decidir. No necesitas convertirte en otra persona de la noche a la mañana. Necesitas dejar de permitir que la versión más asustada de ti administre tu futuro. Ese es el punto, ese es el corte. El dinero seguirá siendo movimiento, intercambio, reto, aprendizaje. Habrá meses duros, errores, imprevistos, exigencias reales. Pero ya no será el mismo escenario si tú no eres el mismo operador interno, porque una mente entrenada no evita toda tormenta, pero deja de perforar su propio barco. Y muchas veces eso basta para empezar a llegar a puerto. La próxima vez que sientas el impulso de repetir la historia, no hagas un discurso, haz una pausa seria. Una pausa donde vuelvas al mando. Pregunta qué estás intentando calmar, a quién estás intentando impresionar, qué conversación estás evitando, qué límite estás traicionando, qué parte de tu futuro estás a punto de vender. Y después elige como elegiría a alguien que ya se cansó de perderse, no como alguien perfecto, no como alguien iluminado, como alguien que por fin comprendió que su vida no puede seguir financiando sus vacíos, sus culpas y sus miedos antiguos. Atkinson habría reconocido ahí el verdadero uso del poder mental, no dominar el mundo con pensamientos, sino dejar de ser dominado por pensamientos sin gobierno. No atraer riqueza como espectáculo, sino convertirse en una presencia capaz de sostener lo que recibe. No repetir palabras, sino encarnar dirección, porque al final el dinero que dejas de perder no es solo dinero. Es tiempo recuperado, es respeto propio, es sueño tranquilo, es la voz más firme cuando dices no. Es la mirada más limpia cuando te miras al espejo, es la posibilidad de ayudar sin resentimiento, es la libertad de elegir sin estar arrodillado ante la urgencia.
Es el comienzo de una vida donde tu fuerza ya no se escapa por pequeñas grietas diarias. Y cuando una persona tapa esas grietas, cuando deja de regalar su energía al impulso, al drama, a la apariencia y a la culpa, algo cambia en su manera de estar en el mundo. No camina igual, no pide igual, no compra igual, no acepta igual, no se explica tanto, no se traiciona tan fácil. Y tal vez todavía no tenga todo lo que quiere, pero ya tiene algo que vale más que cualquier promesa vacía. Tiene dirección interna. Y una persona con dirección interna deja de ser presa fácil de la escasez, del ruido y de su propio pasado. Ahí empieza la verdadera prosperidad, en el instante discreto, casi invisible, en que decides que tu dinero, tu atención, tu trabajo, tu tiempo y tu vida ya no van a seguir obedeciendo a la parte de ti que aprendió a sobrevivir perdiendo. Hay una verdad que duele aceptar. A veces no estás perdiendo dinero, estás perdiendo dirección. El billete se va, sí, pero antes se fue tu atención, tu palabra, tu límite, tu calma, tu respeto por lo que trabajaste. Y eso no se arregla ganando un poco más. Se arregla dejando de vivir como si tu ansiedad tuviera derecho a administrar tu futuro. Porque mientras sigas gastando para calmarte, prestando para que no te rechacen, comprando para sentir que vales o evitando mirar tus números para no enfrentarte contigo mismo, el problema no estará en la cuenta, estará en el mando. William Walker Atkinson enseñaba, en esencia, que una mente dirigida puede convertirse en fuerza creadora, pero una mente dispersa se vuelve esclava de cualquier impulso. Y mírate con honestidad, ¿cuántas veces tu dinero no se fue por necesidad, sino por una emoción que no supiste gobernar? Esto no es para que te culpes, la culpa no ordena nada, esto es para que despiertes, para que entiendas que cada peso que cuidas también es vida que respetas. Cada no que dices a tiempo es una deuda menos con tu paz. Cada decisión consciente es una forma de decirle a tu subconsciente: ya no vivimos desde el desespero, ya no compramos amor, ya no pagamos apariencias, ya no financiamos vacíos. El cambio empieza cuando dejas de pedir abundancia con los labios y empiezas a demostrar orden con tus actos. Porque la prosperidad no solo se atrae, también se sostiene. Y se sostiene con carácter, con presencia, con disciplina, con una mente que ya no se arrodilla ante cualquier deseo. Si este mensaje te habló de frente, dale like, suscríbete y comenta: ya no voy a financiar mi ansiedad. Que esa frase sea tu primer límite real.